Boa noite. Boa noite, meus senhores. Muito obrigado pela vossa presença. E é com um enorme orgulho que estou aqui ao lado de um dos maiores realizadores, e não digo europeus porque ultrapassa a própria, em termos de cinema, para mim, um dos grandes realizadores mundiais. Alguém que tem uma obra rara, e a rara não é uma obra muito extensa, 3 longas-metragens, e isto é exclusivamente à sua grande exigência e a sua, no fundo, o seu amor pelo cinema e o seu respeito pelo cinema, e a partir daí, com a sua exigência e as dificuldades que existem neste momento para realizadores exigentes poderem fazer a sua obra. Infelizmente, não temos todos os anos como devíamos uma obra de Victor Reis, mas é com imenso prazer que tenho aqui ao lado dele. Seguir-se-á, depois de algumas palavras dele, a projeção da Almos, e logo a seguir uma conversa com ele, que será dirigida por Miguel Marias, um grande amigo nosso e um grande conhecedor de cinema. Muito obrigado por passar a palavra, Victor Reis. Obrigado. Boa noite. Perdão, não falo português. Perdão. L'Amour Rouge es una película breve, 32 minutos solamente, y muy modesta en cuanto a la producción, porque está rodada en mini DV y prácticamente por lo menos 60% de la película la he hecho completamente solo. Debo un poco situar, es una película rodada en vivo y expresamente realizada para la exposición que hicimos juntos, Abbas Kiarostami y yo, que se titulaba Correspondencias y que ha sido presentada en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea, en Madrid y en París, en el Centre Pompidou, y también en Australia. Pero muy rara vez ha sido proyectada fuera del ámbito de los museos o de los centros culturales. La proyección de hoy es, en este sentido, una excepción. L'Amour Rouge trata de responder al encargo que le hicieron los comisarios de la exposición, el crítico francés Alain Bergalat y Jordi Batlló, del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Me pidieron, como la exposición tenía un subtítulo que se llamaba L'enfance du cinéma, l'enfance de l'art, l'art de l'enfance, la infancia del arte, el arte de la infancia. Me pidieron que contara mi primera impresión de eso que se llamó el cinematógrafo. También se la pidieron a Abbas Kiarostami, pero de los dos solamente fui yo el que cumplí el compromiso. Esto es todo. De anunciar que amanhã na sala de vídeo passará a versão desta vez integral da obra de Malraux, Sierra de Teruel, seguido de um material inédito que o Victor Reis tem sobre a restauração dessa obra, com a presença de Victor Reis para discutir também todo, não só o filme, mas também todo o trabalho de restauração. Portanto, eu gostaria, de convidá-los
estarem presentes aqui na sala de vídeo para amanhã assistirem também isso. La versión que mañana, desgraciadamente, en formato DVD, no ha sido posible obtener la copia, es la versión original de Sierra de Teruel, que es la versión de 1939. La que es conocida mundialmente, que es la única que se ha estrenado comercialmente, es la versión de 1945. Pero esta versión de 1939 es el montaje de André Malraux. Es una copia que estuvo durante muchos años olvidada en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, a donde llegó en 1942 después de una extraordinaria aventura. Por tanto, estamos ante la ocasión de ver la versión original de esta película, para la cual quiero reivindicar, por lo menos en cuanto a la producción, la identidad española, porque fue el gobierno de la Segunda República Española quien la financió en su mayor parte. Muchas gracias. Es la primera vez que veo la película en una pantalla grande. En la exposición pasaba en una sala de muy reducidas dimensiones, con solamente 3 bancos delante. Era una proyección mucho más íntima y al mismo tiempo la definición de la imagen pues era mayor. Jamás la vi en una pantalla tan grande, quizás no es su lugar, no lo sé, pero es responsabilidad de que está hecha, salvo 2 días de rodaje de interiores que hice con un pequeño equipo, por eso de tanta gente, el resto lo he hecho solo. Y viéndola, lo que lamento es que quizá he tenido un soporte, el más modesto de todos, el más modesto de todos los que tenía a mi alcance, ¿no?, en ese momento. Yo creo que, aunque es cierto que es una película que no está pensada para verse en pantalla grande y que esa amplificación aumenta el grano, a mí no me hace ningún daño. Yo la había visto más en pequeñito y la he visto ahora. Creo que la convierte un poco en una película antigua, como si fuera del año 46, y que en lugar de ser una película del año 2005 podría ser una de las películas de Roy William Neill o sus equivalentes que se veían en ese momento. De hecho, hay una cosa que en la película constantemente me hace pensar en las películas de Jacques Tourneur, incluso con esa presencia de los rayos de luz, de las sombras, de los payasos siniestros, y 10 detalles que entroncan con toda una serie de cosas que yo creo que tienen mucho que ver con lo que la película cuenta, que es el origen de nuestra fascinación por el cine, que además, por lo que yo he ido preguntando a otra gente, es curioso que casi nadie tiene una primera visión feliz, y a pesar de eso seguimos viendo películas. Yo creo que eso es una parte del origen de toda esta historia. Yo voy a ir una cosa que sí quería comentar, quizá Víctor la contradiga. Yo creo que en la obra de Víctor Erice, como sabéis, no es muy abundante en el número de películas, que introduce una variación muy nueva. Yo creo que es su primera película en primera persona, y que es una película que de alguna forma hace explícito ciertas cosas que en otras películas suyas están contadas narrativamente a través de unos personajes de ficción. Yo creo que es una consecuencia de esto que está ocurriendo últimamente, de llevar al cine o a algunos cineastas a los museos y a la exposición. Yo, que sea un juego de palabras, creo que finalmente esto de las exposiciones, que es un sistema tan contrario a la propia lógica del cine, obliga de alguna manera a los cineastas a exponerse ellos mismos, de alguna manera, porque así es la parte.
Bueno, yo he subtitulado L'Amour Rouge, he puesto un soliloquio, pero querría matizar que cuando hablo de mí mismo he usado la primera persona del singular en el texto, pero cuando hablo del niño he utilizado siempre la tercera persona del singular, porque yo no sé si soy ese niño que fui. Sí, pero eso a mí me ocurre que lo que somos ahora de alguna manera está construido a partir del niño pequeño. Lo que me interesó es el vaivén entre la primera persona y la tercera persona. Es decir, siempre digo aquel niño, no me arrogo la representación, solamente cuento la historia. De algún modo es una historia condenada a fracasar porque no puedo reconstruir. Durante mucho tiempo yo pensé hacer una ficción con estos elementos que hay en la película. Pasaron los años y ha tenido que ser con ocasión de esta exposición que decidí narrarla despojada de elementos de ficción, aunque creo que toda historia contemplada por el cine, como ha dicho Manuel de Oliveira, es un fantasma de la realidad, adquiere inmediatamente una realidad fantasmal, y en ese sentido esta evocación está condenada a fracasar. Pero lo que me interesaba era sobre todo proponer un género de memoria que no es esta contemporánea tan prendida de la técnica actual, que tiende a convertir la experiencia humana en archivo. Estoy frente a esa pulsión contemporánea de convertir la experiencia humana en archivo. Desde el punto de vista de la memoria, esta película es muy incompleta y fracasa, pero al mismo tiempo deja resquicios, huecos, donde el espectador puede incorporar su experiencia propia. De hecho, cuando he hablado con otros cineastas de su primera experiencia del cine, han sido muchos los que hemos coincidido. La primera experiencia de muchos cineastas fue una experiencia de terror. Es curioso. Sí, eso también demuestra que el cine en algún sentido es un vicio. Y otra cosa que quería destacar de esta película, que me llama siempre la atención, es también que el cine nunca ha tenido que ver con lo que se llama cine de montaje. Y esta película es también mi primera película de montaje, en la que me sorprende que en 32 minutos, y aparte de una evocación del primer contacto con el cine y una reflexión sobre la misma naturaleza del cine, de la ficción, de las imágenes, etcétera, todo muy condensado, hay también una especie de resumen muy elíptico, si quieres, pero yo creo que con mucha fuerza, de un periodo que va más o menos desde la Belle Époque y de la caída de la monarquía española, etcétera, atraviesa la guerra y atraviesa incluso la guerra mundial. Desde que hay como un recorrido en 1918, pongamos, a 1946, que es muy vertiginoso y que, digamos, está impulsado por la necesidad y por contar con pocos medios, es también una forma de narración nueva en el cine. Sí, es posible, ¿no? Hay todo un arco, pero es que yo creo que el corazón de esta película es ese momento en que ese niño descubre por primera vez la trama de la sociedad. Sentado en una butaca frente a una pantalla y creyendo que lo que sucede en esa pantalla sucede de verdad, que no es una ficción, y donde no se para el noticiario español de las imágenes de la película, de que todos los espectadores adultos
mantiene una actitud unánime, ¿no? Entonces, para él, se dice con toda claridad, esto es inexplicable, solamente se puede explicar a partir de que conocen un cierto secreto. Y yo creo que ese es el momento clave de ingreso del niño en la trama de lo social, el descubrimiento de la historia, si pudiéramos decir esa manera tan brusca, que es además el descubrimiento de un hecho fundamental en la vida, el descubrimiento de que los hombres pueden matar a otros hombres. Yo creo que eso tiene que ver también con un elemento que es una reflexión indirecta, muy indirecta, pero yo creo que está ahí, de lo que ocurría en España en ese mismo momento, que ante la realidad también había un pacto puesto por la fuerza que la mayoría de la gente creía matar, que la gente también guardaba un pacto de silencio. Yo creo que hay un elemento de que sin saberlo eso el niño, pero el espectador actual sí lo sabe, hay esa especie de entrada en el pacto de la realidad, pero hundido al mismo tiempo a través de la entrada en un mundo de ficción. Yo creo que hay una cosa que también es decisiva y si notado con la gente, porque somos muchas generaciones, hemos nacido en España durante el franquismo. La primera película que hemos visto nunca es la que creemos, es siempre el nodo de los noticiarios franquistas, que da la casualidad de que supuestamente eran documentales, pero en realidad eran auténticas. Yo creo que eso, de una manera, si quieres, subterránea e implícita, es otro de las cuestiones que a mí esta breve película, mientras la leo, cada vez que la veo, me sugiere. Para mí tiene una densidad absoluta y, aunque nos separen unos pocos años, y aunque tú digas que esta especie de giro entre el niño y tú actual, los que tenemos una edad más o menos parecida, forzosamente la podemos asumir como parte de nuestra biografía, porque es prácticamente sin ser cineastas también. Hay también un elemento de azar, porque si la película hubiera sido histórica o retratara la película una época del pasado, la identificación no hubiera sido tan explícita. Pero justamente en la película el niño encontró que todo el mundo vestía como la gente que circulaba por las calles de su ciudad, y que incluso los carteros de la ciudad tenían exactamente el mismo uniforme o muy parecido que el cartero protagonista de la película. Yo quiero subrayar este carácter del azar, que si probablemente hubiera sido otro tipo de película, incluso con un mismo género de conflicto, quizá el proceso de identificación no hubiera sido tan inmediato. Ahí te diría que la mía, que es un poco más tardía, no tiene nada que ver con esta, que acaba ocurriendo ese proceso de identificación misteriosa. La primera que vi, para colmo, después del falso documental del Nodo, era una película de dibujos animados y era además vamos. Y sin embargo, que no es nada realista, de repente te plantea uno de los problemas que un niño pequeño te puede causar más horror que maten a su padre. O sea, quiero decirte que el origen traumático de la primera experiencia del cine y que te hace pensar además, curiosamente, yo creo que casi todos los casos, en la muerte, es algo que normalmente los niños lo mencionan y no lo han vivido alrededor, será casualidad, pero eso es cierto. No únicamente quiero decir que todos los elementos que hay en la película son estrictamente reales. O sea, es decir, el fragmento del noticiario es el noticiario que justamente se proyectó antes de la película. O sea, me entregué a una labor de búsqueda. Desgraciadamente este modo ya no tenía sonido, era una copia, no tenía sonido, porque había siempre una locución,
pero es exactamente el noticiario que fue delante de las imágenes de la película de Roy William Neal. De todo el modo, la única escena que se me quedó grabada es justamente la que figura en la película. Y también me preocupé de ver qué otras alternativas había en los otros cines de la ciudad, qué películas echaban en ese momento. Evidentemente no fue el niño quien eligió ir a ver esta película, fue su hermana. Mi hermana no era tampoco mucho mayor, sí. Pero no, bueno, lo que es curioso es lo de esta película, tú la ves ahora y la película que resalta en el mundo de la película. Se considera apropiada para niños de una edad. Debo decir también que hay una cosa curiosa, esta película es quizá, bueno, para mi gusto, la mejor de las muchas que hizo, de las no muchas que he visto, de Roy William Neal, que es una película particularmente llena de misterio y de tensión, y que además es verdad que cuadra con toda esta historia del lado uniformado, de bienhechores, pero que también puede traer malas noticias de los carteros. O sea, que hay una especie de juego, si se quiere hacer en la película misma, que yo creo que es tan logrado que se podría pensar que es una ficción urdida despropósito para él. Y hay un factor que yo creo que es interesante sobre la película, digamos, desde el punto de vista de cómo construyes, que eso siempre me he preguntado, cómo, teniendo esta especie de encargo y al mismo tiempo teniendo una limitación de medios de tiempo para hacerla y de duración máxima posible, porque en una exposición no puedes hacer una película muy larga. ¿Cómo llegaste a construir esta estructura? Empecé escribiendo un borrador del texto y luego volviendo a la ciudad y mirando las viejas fotografías de los archivos y rodando exteriores. Y luego rodé con un pequeño equipo 2 días todo el interior del cine y eso es todo. Pero partí un poco del texto, del borrador del texto, que actuó como forma de guión, ¿no? Desde el primer momento habías pensado que fuera con tu voz. No se me ocurrió pensar en nadie más, ¿no? Tenía que dar ese paso al frente porque no tenía sentido ofrecer ese testimonio. Yo creo que tiene un valor testimonial, no sé si para bien o para mal, la película, el hecho de que además sea mi voz, ¿no? Yo lo digo porque creo que es una voz que a todo el que la ha oído la reconoce y la gente cuando lo ve sabe que eres tú. Pero curiosamente de la gente que ha visto la película, que no es mucha, porque esto es una película que salvo en la exposición no se ha visto, no se ha puesto en ningún lado y no se ha puesto en circulación todavía de ninguna otra manera. Sin embargo, es una cosa que alguna gente, como ocurre a menudo cuando un director, que no es un locutor ni es un actor, habla en sus películas, generalmente eso provoca un cierto rechazo. Por ejemplo, con montones de películas que no pueden ocurrir, tanto cuando intervienen como actores, los propios directores, como cuando intervienen de simple voz menor. Por lo que pasó con la película de Álvarez, que a mí me parecía inescapable porque ocurría un poco lo mismo. Es alguien que habla de su propia vida, de su propia experiencia, que de alguna manera tiene que estar dando la cara, si no la cara, por lo menos dando la voz, pero es un elemento que a veces parece producir extrañeza porque la gente está acostumbrada a otras voces de narración. Y eso yo no sé qué plantear por eso. Nunca tuve duda de que debía de
de ser el narrador, evidentemente nunca dudé. Y me pareció que era imposible trasplantar a un actor o a un locutor profesional este tipo de experiencia, ¿no? Nunca dudé. Sí, ahora sí vamos a pasar para, si quieren fazer alguma pergunta ao Vítor que dice, se alguém quiser falar, gostaria de que se enviou. Buenas noches. Antes de más, quiero agradecerle a Víctor Iglesias por haber hecho cine. Me ha hecho vivir con el cine cosas realmente muy bonitas. Quiero hacerle una pregunta, porque lo que acabo de presenciar aquí por primera vez, antes los dos films, pareceme que el segundo film es de 70 y el primero es el más reciente. Le quiero preguntar cómo pasamos, y la necesidad estética quizás, más de lo que personal, la necesidad estética de pasar de un cine, y ahí tomaría todo lo que ha hecho Víctor hasta ahora, pero sobre todo el espíritu de La Colmena, un film donde se sugiere constantemente y nunca se explica, donde hay una poética no solo del cine, profundísima, de una persona tan joven que realmente toca y da hasta miedo para la gente que quiere crear. ¿Cómo consigue hacer eso en el 73? Y una poética del misterio. ¿Cómo pasamos, o cuál es la necesidad, y esta sería la pregunta, estética, de quizás pasar de un cine que sugiere a un cine que explica quizás, o haya que explica en este último film? Y si lo hace, ¿cuál sería el papel o el estético de ese explicar? Bueno, yo no sé qué decir a este tipo de pregunta. En realidad creo que las cosas en general están desapareciendo. Uno se va acercando a esa edad de la vida en que hace recuento, aunque quizá no haya ya la oportunidad, y entonces está guiado por un sentimiento de urgencia, que es dar testimonio de algo que ya es una experiencia lejana, ¿no? Pero no creo que sea explicativa, ¿no? O sea, es decir, cuando se dice que el niño sale de la pesadilla gracias al cine, para mí eso es muy importante. En la medida en que el cine para las gentes de mi generación, basta pensar en el país en que uno vivía, un país aislado del resto de Europa, con una posguerra muy particular, lo que el cine nos permitió a los niños de mi generación es fugarnos, ¿no? Es decir, nos dio la oportunidad de escoger a nuestros maestros secretos. Eran maestros que no estaban en las aulas del colegio, en las aulas de la escuela, ni siquiera en nuestras casas, en nuestras familias, estaban en las películas. Y eso fue una lección personal. Nuestros maestros más sabios y más secretos. Pero al mismo tiempo, el cine en aquella época todavía era algo para cierta burguesía de provincias que no tenía excesiva buena fama. Era todavía algo, no tenía buena reputación. Entonces yo creo que sí pertenezco a una generación que encontró en el cine algo extraordinario, no un modelo nuevo de sociedad, pero sí una oportunidad extraordinaria, ser ciudadanos del mundo. Y eso en medio de una dictadura como la que teníamos era extraordinario. Yo por eso siempre tengo una deuda de gratitud hacia el cine, probablemente todavía muy incumplida, pero una deuda total. Para describir este sentimiento, esta filiación, Serge Danet, el crítico francés,
acuñó un término que era cinefis. Creo que eso nos corresponde sobre todo a las gentes de una generación, sea la posguerra en París o la posguerra en España, pero hay un sentimiento común, ¿no? Porque no había intermediarios. Hoy todos los más media nos están señalando qué películas debemos consumir, qué libros debemos de leer, etcétera, etcétera. Pero en aquel tiempo no había nada, era el desierto. Y todo lo que encontrábamos o buscábamos era una construcción, bueno, muchas veces con dificultades, grandes huecos, pero verdaderamente personal. Gracias. Voy a intentar hablar en español. Son dos, ¿se entiende? Bueno, son dos preguntas muy breves. Yo creo que Víctor Erice ha ya ampliado hacia la ficción este documentario autobiográfico en una especie de ficción autobiográfica que es la aventura de Ana en el espíritu de la colmena. Yo veo un paralelismo enorme entre las dos, el documentario. Esa es la primera pregunta. La segunda, yo creo que se puede recoger un planteamiento común a todos los héroes de las tres películas, El Membrillo, La Colmena y El Sur. Se trata siempre de familias que viven aisladas en los afueras de la colmena, de las cadenas sociales. Es lo mismo caso, en cierto sentido, lo que pasa con Antonio López en cuanto pintor, y es la mía pregunta, lo mismo que pasará con Víctor Erice en cuanto a cineasta, un cineasta que la España franquista y la España democrática no ha sabido reconocer y acariñar. Bueno, sobre la primera pregunta, es evidente, ¿no? Yo siempre he dicho un poco en broma que esta película refleja la trastienda del espíritu de la colmena. Muy evidente. Es la trastienda. Si bien allí hay un trasplante a través de la ficción, pero la experiencia de la protagonista del espíritu de la colmena es, en el fondo, muy simple. Es la trastienda. En cuanto al otro, pues no, yo pienso que eso no es del todo exacto, no es del todo seguro, es decir, que no se hayan reconocido los valores de estas películas. Lo que pasa es que la diferencia, lo que ha sucedido, o sea, el espíritu de la colmena, que cuando se hizo en el año 73, todavía con una censura bastante fuerte, no recuerdo cómo le llaman, todavía vivía el general Franco, pero supo aglutinar alrededor. Era una película que ningún distribuidor, no tenía ninguna. Yo he leído el informe de la censura que dio la película. Trataron de cortar algo, pero no tenían ninguna motivación objetiva, no, quizá las escenas con la Guardia Civil lo estuvieron debatiendo. Y finalmente se levantó un censor y dijo: no sigamos discutiendo porque esta película no la va a ver nadie. Pero sucedió que no fue así, porque por eso ha cambiado lo que ha cambiado el cine de entonces a ahora. El espíritu de la colmena se estrenó en un cine casi de 600 localidades, tú me corriges, el cine Condeluque, y tuvo llenos constantes, es decir, supo aglutinar. Quizá era un momento de mi país donde había, de una forma inconsciente,
recogió algo que estaba en el aire de ese tiempo, en ese momento. Discutía con mi amigo Miguel, amablemente, ¿no?, que yo me resistía a la calificación, algo que me incomoda, se lo digo aquí al amigo Pablo, que me incomoda un poco es estar clasificado como raro, porque es como una maldición que uno le persigue cuando uno no ha tenido jamás en su vida vocación alguna de ser un cineasta raro. Jamás. Lo que sí me hizo ver Miguel es que mis películas se habían convertido en raras por el devenir que han seguido el cine, etcétera, etcétera. Pero yo siempre he tratado, y quizá ha sido una idea un poco utópica, dirigirme a todo el mundo, sin diferencia ninguna, ni de clase ni de cultura, es decir, dirigirme a los ciudadanos, a mis ciudadanos, a mis semejantes. Otra cosa es que uno pueda llegar. Los sistemas de distribución, de exhibición, como todos saben, están controlados, y la soledad de ciertos cineastas contemporáneos no nace de la naturaleza artística de sus películas, nace de que hay una quiebra social extraordinaria como nunca ha habido, entre lo que proponen y lo que es el cine hoy considerado socialmente. Lo que proponemos es a veces casi un residuo, como de alguna forma lo es la poesía. La poesía ha empezado siendo un lenguaje popular, etcétera, etcétera. Hoy es un lenguaje residual. Y esto, lo único que está demostrando es que la deriva, el papel de la cultura cinematográfica, socialmente, ¿no?, un poco alimentada por la televisión, modificada por la televisión, es un hecho ya que está ahí, poderosísimo, porque la televisión es el medio de formación de masas a escala planetaria. Entonces, claro, ¿cómo no uno se va a convertir en algo raro? Pero no por la naturaleza de las películas. Es decir, la amor de Rusio creo que la entiende todo el mundo, sinceramente. Yo un poco por alusiones, que creo que sí que ha ocurrido este fenómeno. Cuando se estrenó en 1973 El espíritu de la colmena, no era una película en absoluto, ¿no? Probablemente, si ahora fuera buscando un productor con el espíritu de la colmena, le dirían: estás locos, y nadie produciría la película. ¿Me entiendes? Yo cuando hay inventado esta sección de cineastas raros, no es solo para la cantidad o no las películas, es porque tiene una actitud en términos cinematográficos que es rara en este momento. Ahí para mí, Manuel Bolívar en este caso es un cineasta raro, por eso son aquellos que de una cierta manera, como tú dices, hacen el cine que en este momento es de una manera, es una batalla, casi todo para existir, para ser visto, para que los críticos lo vean, porque aquí no veo ninguno, uno o dos no venidos, para que los distribuidores lo vean, lo mismo. Por eso le llamo cineastas raros, son en este sentido. Y son cineastas que nos gustaría a nosotros, como espectadores, poder compartir. Ya si quiere el placer de ver otras obras que no las vemos, que tenemos ese sentido que quiere ser. Hay una cosa que sí quería añadir, que es una observación que a mí me parece misteriosa. Después de que la última película larga de Víctor, del 91, parecería que tendría que resultar, cuando 10 años después más o menos, hace una nueva cosa, aunque sea cortita. Fragmento de la película 10 Minutes Older, bueno, de la doble película 10 Minutes Older, que dura solamente 10 minutos. Sin embargo, esa película, por razones que nunca he logrado comprender,
prácticamente no se ha visto en casi ningún lugar del mundo, no ha circulado, evidentemente no se ha estrenado en España y prácticamente nadie en España la ha visto, incluso la mayoría ignoran su existencia. Unos 4 años más tarde, en una exposición que dentro de España solo se ha dado en Barcelona y en Madrid, se proyecta La Mort Rouge, y esto que supuestamente debería ser de algún tipo de novedad, ocurre un fenómeno que veo que en Francia no ocurre, pero que en España desgraciadamente ocurre. En una exposición, en un museo, se pone algo relacionado con el cine. Los críticos de arte consideran que no es asunto suyo y no hablan de ello. Pero los críticos de cine, como es en un museo, no consideran que es un estreno y no ha salido para... La primera vez que la película. Yo pregunto si no es el facto de la crianza estar en una película, es toda la realidad. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que una crianza es como una página en blanco. Entonces, lo que pasa con ella en la edad es muy impresible. Entonces, pienso que sea una película, sea porque la crianza ve la calle, la casa, todo eso fica impresionado en aquel evento. Me digo eso porque há pouco tempo fui a ver mi casa donde cuando era chico, y empezó a venir a la memoria cosas muy fuertes. Entonces, pienso que es importante no es que sea una película, lo importante es la edad de los acontecimientos, porque la crianza se pasa sobre todo, pero las cosas más fuertes que tengo en mi memoria son de esa edad, de cuando tenía la edad de antes, de cuando tenía la su edad, Sí, la cuestión es que aquí sucede, esa experiencia podría haber sucedido fuera del cine, pero sucede justamente en el cine y viendo una película. Lo que a mí me gustaría subrayar es, en relación al espíritu de la colmena, la diferencia de las escenografías. El espíritu de la colmena es una proyección de cine ambulante en un pueblo, campesinos, y aquí la proyección es en un viejo casino de la ciudad de aspecto monumental, que naturalmente esa escenografía influía mucho en ese niño, evidentemente, porque se ha dicho muchas veces, y quizás es un tópico, la contemplación de una película en ese tipo de escenarios tenía una dimensión extraordinaria, cercana a la visita a una iglesia. Hay algo de monumental, por otra parte un teatro con esa diversificación, ¿no? Las butacas, los palcos, la distribución un poquito en clases sociales, ¿no? La escenografía, verdaderamente para el niño lo social en ese momento está muy presente, mucho más que en la escenografía muy diversa del espíritu de la colmena, que no es realmente un cine, es una sala de proyección en un ayuntamiento. Pero creo que todos esos elementos contribuyeron a que el niño verdaderamente pensara que estaba en un lugar que convocaba a el cine estaba lleno, a una parte importante de la ciudad, y que allí sucedía algo trascendental, algo de una importancia trascendental. Creo, imagínense ustedes ver esa misma película, pero en la pantalla de un televisor, en la salita de estar y rodeado de la familia, que de algún modo esta escena se corresponde a la experiencia de los niños de hoy.
¿Dónde han visto por primera vez una película? La mayoría de los niños en el mundo, pues en la salita de estar rodeado de sus padres quizá, y en esa pantalla minúscula del televisor. En el ámbito de lo privado, porque la televisión inaugura su gran poder de penetración, es que irrumpe en la privaticidad de lo doméstico. Pero el cine era un asunto de plaza pública. Era algo que uno hacía, contemplaba, no rodeado de su familia, con otras gentes a los que no conocía, y en una atmósfera de luz, que le acercaba a la experiencia del sueño, o de la pesadilla, como en este caso. Esto, hoy día, en la experiencia que proporciona la visión de una primera película en un televisor, en el marco de... No digo que no pueda haber experiencias trascendentales también ahí, pero son de otro carácter, o tienen otros matices. Una última pergunta. Vou tentar falar misto português. Não é uma pergunta, porque quando eu sinto que estou perante um objeto de arte, eu acabei de ver o Espírito da Colmena pela primeira vez e senti isso, e alumbramento também já vi várias vezes. Eu não quero fazer perguntas, porque eu não quero saber respostas, eu não quero saber explicações de nada, porque simplesmente aconteceu um contacto. E ambos os filmes são sobre o mistério, penso eu, entre muitas outras coisas, não é? São ambos Espírito da Colmeia, senti realmente como uma poética, como uma homenagem ao cinema. E é assim que eu defino a arte. A arte não é um objeto, a arte é um contacto. É um momento em que a pessoa sente realmente o contacto e sente qualquer coisa de misterioso. E foi isso que eu senti, e eu quero dar os parabéns, porque isso foi muito forte e é uma das experiências mais bonitas que eu tive em termos de cinema, foi ver estes dois filmes. Obrigado. Verdaderamente siempre me he resistido a hablar de mis propias películas en exceso, pero uno no puede evitar el tener que hablar de ellas. Es inevitable, el cine tiene esta dimensión. En lo más íntimo, yo tenía una gran resistencia a hablar, por ejemplo, del Espíritu de la Colmena, porque al reducirla a palabras, a un lenguaje, pensaba que se perdía algo de la experiencia que yo había, por una razón. Todas las películas que hago son un proceso de conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que voy al encuentro de algo que no conozco de antemano. Por tanto, lo que encuentro en ese recorrido, en esa aventura, es algo extraordinario, muy precioso, porque no se trata de poner en un guión perfectamente escrito una experiencia ya cerrada, sino que se trata de una experiencia abierta. Uno acude al encuentro de algo, pero no sabe muy bien lo que es. Solo haciendo la película uno comprende lo que había detrás. La película que mejor refleja esta voluntad de conocimiento es la película con el pintor Antonio López. Yo hice esta película porque Antonio me contó un día el sueño que figura al final del film. Y aquello me movilizó, me impulsó a hacer la película. ¿Para qué? Para comprender, entender quizás qué había detrás de ese sueño del pintor. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros de estar aquí.